Hola queridos hermanos, bienvenidos aquí a María Visión, bienvenidos a este programa Nuestros Tesoros, en los que vamos a hablar en el día de hoy acerca de la misa paso a paso. Hemos tenido varios programas y a este viene a ser como el tercer programa, que estamos hablando de la Santa Misa, de ahí la importancia, mucha importancia de la Santa Misa. Es el cielo en la tierra, el Señor que viene a acompañarnos, a estar con nosotros, y Él mismo nos convoca, Él nos llama en familia a venir a su encuentro. Entonces nosotros en familia compartimos esta celebración maravillosa, en que es una celebración donde la iglesia celeste y la iglesia terrestre se unen para celebrar el sacrificio de Cristo maravilloso en la última cena. Fíjense que no es un recuerdo, es una anamnesis, se le llama anamnesis, que es una actualización. Fíjense que el sacerdote en la Santa Misa dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es el sacerdote en la presencia de Cristo quien está delante de nosotros. Pero no solo es el sacerdote en la presencia de Cristo en la Santa Misa, también lo es la palabra, también lo es el pan y el vino, también lo es la asamblea. Por eso es que ustedes ven que en la Santa Misa hay incienso, incienso al altar que representa a Cristo, al sacerdote que representa a Cristo, al ambón, a la palabra de Dios, allí donde está el libro, el leccionario, a la palabra de Dios, también incienso. Y hay otro momento muy importante en que también, después de poner incienso sobre las ofrendas y se incencia al sacerdote, luego se incencia al pueblo también, porque el pueblo es la presencia de Dios, la asamblea convocada, eclesia, la asamblea de los fieles de Dios. Vamos a compartir, vamos a ver la liturgia. Recuerden que es la liturgia de la palabra. Hay una introducción, toda la introducción, ahí está la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y hay una oración colecta después que rezamos el Señor ten piedad, que pedimos yo confieso ante Dios Todopoderoso. Hacemos el Kyrie eleison, que es para ser cantado, que no es que estamos pidiendo a Dios que nos perdone dos veces, no, después de hacer el acto de contrición, yo confieso ante Dios Todopoderoso, se da la absolución sobre los pecados veniales y luego se le pide a Dios: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y entonces se hace la oración colecta. El sacerdote dice: oremos, y entonces en ese momento que dice oremos, hay un espacio. No se puede ir directo, oremos, y entonces inmediatamente entrar en la oración. Hace falta un espacio allí para que la persona entre en Dios, se acoja a Dios para hacer la oración colecta, que recoge las oraciones de todos los fieles, todas nuestras intenciones. Entran ahí, el sacerdote coge todas las intenciones, la primera colecta, y la levanta a Dios. Luego viene la liturgia de la palabra, dice: nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Y entonces escuchamos, al estilo de las sinagogas, la lectura del Antiguo Testamento. Luego, al final de la lectura del Antiguo Testamento, se dice palabra de Dios, palabra de Dios. Luego viene el salmo, que puede ser cantado. El salmo, que lo puede hacer un salmista, también puede ser rezado, y el estribillo lo canta el pueblo. O sencillamente, si no canta muy bien, entonces mejor que lo rece todo, ¿sí? El estribillo y las estrofas. Luego viene la segunda lectura, y entonces de las cartas del Nuevo Testamento, o el Apocalipsis, quién sabe, y luego se dice al final palabra de Dios. Siempre que se diga palabra de Dios es te alabamos, Señor. Siempre que se lee la lectura del Antiguo Testamento, se dice palabra de Dios. Siempre que se leen las lecturas del Nuevo Testamento, las cartas, se dice palabra de Dios. En los salmos no se dice, aunque es palabra de Dios, pero no se dice, son cánticos. En los evangelios sí, en los evangelios se dice palabra del Señor, palabra del Señor. Por eso el sacerdote, después de haber leído la primera, un lector, después de haber leído el salmo, después de haber leído la segunda, entonces viene
el Evangelio. Y el sacerdote hace las oraciones en secreto y luego dice, el Señor esté con ustedes, y repetimos, con tu espíritu. Pero no levantamos las manos con tu espíritu, como enviándole allí algo. No, sencillamente vas a hacer una postura sencilla en la que tú estás, pero no hay que levantar las manos en ningún momento. Entonces el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dice, lectura del Santo Evangelio, por ejemplo, según San Mateo. Y te dice, gloria a ti, Señor. No dice Señor Jesús, dice gloria a ti, Señor. Entonces hacemos las 3 cruces, en la frente, en la boca, ¿verdad? Y en el pecho, ¿verdad? Todo lo que vamos a recibir, lo vamos a proclamar y lo vamos a vivir. Y no se hace luego la señal de la cruz, no, la señal de la cruz se hizo al inicio cuando el sacerdote indicó, solamente las 3 cruces. Y después cuando termina palabra del Señor, dice, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ve? Las 2 diferencias. ¿Han visto la diferencia? El Señor esté con usted y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Paras. Y después cuando termina la lectura del Evangelio, gloria a ti, dice palabra del Señor, y todos decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces nos sentamos para escuchar la homilía. Entonces el sacerdote nos explica, que no es un estudio bíblico, pero nos explica a nivel pastoral de cómo Dios ilumina la vida de la comunidad cristiana en la que estamos, según nuestra vida iluminada a la luz de la palabra de Dios. Luego, cuando termina la homilía, se regresa a su sede, que así se llama la sede, donde está él, donde se sienta, que también se le llama la cátedra, por eso se llaman catedrales, porque la cátedra es la silla. Cuando tú vas al Vaticano aparece la cátedra de Pedro, la silla, desde ahí es donde se predica. Pero bueno, generalmente se acostumbra a predicar desde la ambón. Y entonces hay sacerdotes que predican desde la sede, desde la cátedra, desde la silla. Bueno, el sacerdote regresa a dar gracias a Dios por esta palabra que ha sido explicada, proclamada y demás. Y nosotros también agradecemos a Dios en ese momento. Y luego, si es domingo, entonces se nos invita a rezar el credo. El credo, que puede ser el credo apostólico, que es un credo más pequeño, o el credo niceno-constantinopolitano, que ya explicamos la otra vez, que es el más largo. Yo siempre les recomiendo que si no te lo sabes, pues lo leas, lo busques en los libros o lo imprimas, o para que te lo aprendas, Esto es sumamente importante. A ver, vamos acá. Entonces, el credo también puede ser a modo de pregunta. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Respuesta, sí creo. No es sí creemos, porque tú no sabes si el que está al lado cree. Hay personas que vienen a la iglesia porque se sienten bien, pero hay personas, no sé, porque sienten mucha paz, pero realmente no cree. O porque le encanta estar junto con la gente, porque se siente muy solo. Y bueno, la casa de Dios es para todos, pero hay muchas personas que están en la iglesia y no creen. Entonces, si el sacerdote dice, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué respondes? Sí, creo. Creo, es una cuestión personal. Sí, creo. ¿Ok? Muy bien, luego viene la oración de los fieles. La oración de los fieles es muy importante, porque la oración de los fieles tiene 4 partes, ¿sí? Primero, se ora por el Santo Padre y por las necesidades de la iglesia. Te pedimos, Señor, por el Santo Padre, por la iglesia, en la cual estamos nosotros también los laicos. No solamente se ora por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, no, también por el pueblo santo de Dios. La otra es primero es por la iglesia, la otra es por los gobernantes. Primera de Timoteo 2:2, el libro Primera de Timoteo 2:2, San Pablo le dice a Timoteo que es necesario orar por los gobernantes, por el gobernante de tu país,
para que vivamos en paz, dice la Sagrada Escritura. Es muy importante esto, que oren por ellos también. Aunque no te guste el presidente de tu país, dice la palabra de Dios que esto es justo y agradable a Dios. Primera de Timoteo 2:2, orar por los gobernantes. Esta es la segunda petición. La primera, por los gobernantes. La primera, por el Papa y por la Iglesia. La segunda, por los gobernantes. La tercera es por los pobres. Por los pobres. Ahí entran todos los pobres. Incluso los ricos que son pobres porque no comparten lo suyo. Las personas que están abandonadas, los huérfanos, los ancianos que están abandonados, los niños que están solos, aquellas personas que están en la prostitución, todas esas personas, ¿no?, que están sufriendo en los campos de concentración, los pobres. Y luego oramos por la comunidad cristiana. El primero es la iglesia, el segundo es los gobernantes, lo tercero es los pobres y la cuarta es por la comunidad cristiana, por nuestra comunidad. Y luego se pueden añadir intenciones libres. Hay sacerdotes que piden a la comunidad que hagan intenciones libres, ¿sí? Pero tenemos que guardar el sumo respeto y el sentido común a la hora de hacer una oración libre. Si el sacerdote dice, pueden añadir otras intenciones, hacer una sola. Te pido, Señor, por mi tía que está enferma, para que se haga tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, y todo te lo pedimos, Señor. Una sola petición corta, no puedes extenderte tanto si es que el sacerdote le pide a los otros, ¿sí? Bueno, luego viene la liturgia de la Eucaristía. Ahora sí, viene la segunda parte de la Santa Misa, la liturgia de la Eucaristía, que viene la presentación de los dones, lo habíamos conversado, cómo la mujer siempre trae el pan, cómo el hombre siempre trae el vino. Luego se hace una procesión, se entrega al sacerdote. Hay personas que traen cestas de fruta, hay personas que traen Biblia, muchas cosas. Depende de lo que el sacerdote indique en cada comunidad, pero lo único que se debe traer es pan y vino, que es la ofrenda nuestra para que el Señor se haga presente en esto que nosotros le entregamos. Se entrega el pan y el vino. Si está el obispo, está sentado en la cátedra, en su sede, entonces se lleva hasta allí y se le entrega, luego se le entrega a los monaguillos, se pone sobre el altar, en la patena, que es la que lleva el pan, y el cáliz, que es el que lleva el vino, se pone sobre el ara. Recuerden que es ese cuadrito que está en el altar, en el centro del altar, que guarda las reliquias de un santo. Allí se pone y entonces se vierte vino, se vierte agua, y allí se va preparando toda la mesa. Primero se pone el corporal, que es donde cae el cuerpo de Cristo, cuando la fracción del pan, un corporal. Luego se pone el cáliz, se le echa el vino, se pone la patena con el pan, y luego se pone el purificador al lado, que es un pañito donde se purifica luego el cáliz, ¿sí? Y luego allá en la credenza queda para hacer el lavatorio de las manos con el manutergio, y luego para lavarse las manos y demás, ¿no? Y que ya quedando todo el altar preparado, que puede hacerlo un diácono preferentemente. Hay otras parroquias que lo hace el mismo sacerdote si no tiene ayuda, o el acólito, pero sobre todo debe serlo el diácono. Y luego el sacerdote baja, ¿verdad?, a recibir la ofrenda, etc. Se prepara todo bien. Y entonces el sacerdote sobre pan y el vino hace una oración que le llamamos la oración colecta. La oración sobre las ofrendas. Es una oración, ¿verdad? Este prefacio, la plegaria eucarística y la anáfora es una oración de acción de gracias y la alabanza a Dios al 3 veces santo. Esta oración termina con el santo. El sacerdote, después de haber arreglado el altar, preparado todo para la última cena, dice: el Señor esté con ustedes, se ponen de pie, ¿no?, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, y las personas levantan la mano, ¿sí? Pero eso lo hacen porque no saben, pero también hay que respetar la libertad de las personas. Aunque no sea litúrgico, nosotros entendemos de que es un gesto de corazón y de amor. Sí lo entendemos, que es de amor y de presentar al Señor, y es un gesto,
¿sí? Pero generalmente no se hace. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón y levantamos el corazón hacia el Señor. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en ese momento damos gracias al Señor nuestro Dios y decimos es justo y necesario. Y el sacerdote continúa, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Bueno, no es conveniente decir la misa en un programa de televisión. Pero bueno, ustedes ya van siguiendo toda la oración, pero es maravillosa. Presten mucha atención a las palabras del sacerdote, no se entretengan, no se entretengan durante la misa. No estén ahí mascando chicle, comiendo caramelo, poniendo el chicle debajo del banco antes de comulgar. El niño que está llorando, si está llorando mucho, lo saca fuera. ¿Sabes? Debemos concentrarnos completamente en la Santa Misa y en las palabras que está diciendo el sacerdote. Esta oración de la liturgia eucarística, que es el prefacio, ¿verdad? El Señor esté con usted y con tu espíritu, etcétera. Todo esto que hemos dicho, viene la plegaria eucarística y viene la anáfora y luego el Sanctus, la alabanza al 3 veces santo que decía la Santa Biblia, los ángeles que cantaban, santo, 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 Kadosh, 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 santo eres Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Y decirlo con todo el corazón. Se puede cantar, se puede rezar, pero esto decirlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Aquí en este momento, aunque tú no lo veas, los ángeles junto con toda la iglesia se unen a este canto maravilloso del santo. Si prestamos atención o escuchar bien, podemos escuchar a los ángeles cantar este canto, ¿sí? Entonces, y si no lo escuchas, pues no entres en crisis, no te preocupes. De todas maneras, ellos están cantando el santo junto con todos nosotros. Entonces, 3 veces santo, se une toda la liturgia celeste y terrestre y canta el 3 veces santo. Y luego, entonces, viene ya cuando el Señor se va a hacer presente entre nosotros. Hay una disposición aquí en los Estados Unidos, se pidió un permiso a Roma para después del santo arrodillarse. En otros lugares, y entonces no se levantan más hasta el Padre Nuestro, hasta el Padre Nuestro, y luego se vuelven a arrodillar en el Cordero. Es una disposición de los obispos de Estados Unidos. Generalmente en otras misas que nosotros celebramos en otros países, en el momento después del santo, que se canta el santo, el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Y entonces los dones que le hemos dado, pan y vino, entonces el sacerdote pone las manos en esta posición y viene el momento que le llaman la epíclesis, que es el envío del Espíritu Santo. Tú no lo ves, pero en ese momento delante de todos el Espíritu Santo desciende sobre la forma de pan y sobre la forma de vino. ¡Qué maravilloso saber esto! Porque así nosotros podemos vivir la Santa Misa de una manera distinta, concentrados, conociendo qué es lo que está pasando en cada momento. Entonces, en las otras misas fuera de Estados Unidos, quizás en el momento de la epíclesis, que el sacerdote pone las manos así, ese es el momento de arrodillarse, ¿sí? Y después que termina el relato de la última cena, entonces nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Eso es después de haber dicho las palabras en la última cena que hace el sacerdote. Entonces, fíjense qué importante, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, por la efusión de tu Espíritu Santo. Y entonces hace la oración. Del mismo modo, entonces, empieza a relatar, yo no lo voy a hacer porque son palabras sagradas, viene el relato de la última cena. Entonces, el sacerdote que está en la persona de Cristo
sacerdote que en ese momento es Cristo y nosotros estamos viviendo en la última cena, estamos como allá en el siglo I sentados allí en el aposento alto junto con Cristo, mujeres, hombres, todos juntos, ¿verdad? Extranjeros, todos juntos como un solo cuerpo, estamos ahí participando de la última cena, donde el Señor a través del sacerdote y en la presencia del sacerdote dice, tomen esto que es mi cuerpo. Y después hace lo mismo con el vino, que se convierte en la sangre de Cristo. Tomen esto, que esto es mi sangre, para el perdón de los pecados. Tan lindo vivir ese momento. Y entonces en ese momento nos arrodillamos, en ese momento estamos muy pendientes de las palabras de Cristo. Puedes estar mirándolo, puedes estar con los ojos cerraditos, puedes estar concentrado, hoy escuchando la voz de Cristo en la última cena. Después el sacerdote, cuando termina esta parte, dice, este es el sacramento de nuestra fe, y nos ponemos de pie. Pero ya saben, por la disposición aquí en los Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, estamos arrodillados hasta el momento del Padre Nuestro. Vamos a hacer una pequeña pausa, que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Este es tu programa, Nuestros Tesoros. Esta es la misa paso a paso. Hola queridos amigos, este es tu programa Nuestros Tesoros aquí en María Visión. Estamos hablando acerca de la misa paso a paso y nos hemos quedado en el momento de la consagración, cuando el sacerdote hace la oración consagratoria. El sacerdote repite las mismas palabras de Cristo y nosotros estamos arrodillados. Fíjense que es un momento tan importante que nosotros nos arrodillamos. Es el momento importantísimo, en que no es una memoria del recuerdo del pasado, sino es una actualización. Cristo mismo a través del sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Al final termina diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. Esta es nuestra fe hecha vida delante de nosotros. Cristo en el cuerpo, Cristo en la sangre, aquí en el pan y en el vino, convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sigue siendo vino, sigue siendo pan, pero lo que ha cambiado es la sustancia. Lo que ha cambiado por la fe en nosotros y las palabras de Cristo es que esto que tenemos delante es el mismo Jesús, el mismo Jesús. La materia sigue siendo la misma, la forma es la que ha cambiado. Luego, por disposición de los obispos de Estados Unidos, se mantiene de rodillas hasta el momento del Padre Nuestro. En otras diócesis de otros países del mundo, entonces cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, nos ponemos de pie. Y nos mantenemos de pie. Recuerden que la postura de pie en la misa es de Cristo resucitado. Ya después que nos arrodillamos, es una postura de adoración. Igual que cuando estamos sentados, escuchando la palabra de Dios, es como cuando Jesucristo dice en la multiplicación de los panes, siéntenlo y denles de comer. Y así nos sentamos nosotros. También cuando terminamos de comulgar, nos podemos arrodillar o sentar, ¿sí? Pues bien, pues después de la consagración viene la aclamación, que fíjense, yo copié aquí las 3 formas de aclamación. Esto es muy importante. El domingo estuve en la misa y el sacerdote hizo, por ejemplo, hizo la segunda aclamación, la segunda forma, que dijo, aclamemos el misterio de nuestra fe. Y como le cambiaron la palabra, todo el mundo se quedó en silencio. Y era yo solo hablando. Y me dio muchísima pena porque nadie contestó,
Pero para eso son estos programas. Gracias a Dios tenemos a María Visión que nos puede enseñar acerca de la Santa Misa. Mire, les voy a decir las 3 formas que las copié. Dice, este es el misterio de nuestra fe, después de la consagración. Este es el misterio de nuestra fe. Este es el más común. Este es el misterio de nuestra fe. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Repito de nuevo. Este es el misterio de nuestra fe. Y repetimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora, si tú escuchas que el sacerdote dice, aclamemos el misterio de nuestra fe, repetimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Te voy a dar tiempo a que lo escribas, ¿eh? Te voy a dar tiempo a que lo escribas. Luego puedes ver de nuevo, le puedes darle un rewind y ver de nuevo para que lo veas. Ya te dije la primera es la más común. Este es el misterio de nuestra fe. Respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Si tú escuchas que el sacerdote dice, aclamemos el misterio de nuestra fe, decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Eso está en 1 Corintios 11, 26. Y la primera, el ven Señor Jesús, está en Apocalipsis 22, 20. Y hay otra forma de responder. Imagínate que el sacerdote después de la consagración nos manda a ponernos de pie y dice, Cristo murió por nosotros. ¿Qué respondemos? Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Repito, dice el sacerdote, Cristo murió por nosotros. Respondemos, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Entonces son 3, las voy a decir de una vez. Si el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe, nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Si el sacerdote dice, aclamemos el misterio de nuestra fe, decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y si el sacerdote dice, Cristo murió por nosotros, respondemos, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Yo le hago un llamado aquí a los sacerdotes a que hagan las 3 fórmulas, las 3 formas, y le enseñen a las personas en la Santa Misa, antes de la misa, a alguien que pueda hacerlo, para entrenar a las personas, para ayudar a las personas a aprender esto. Es importante educar en la liturgia a nuestra feligresía, a nuestros hermanos de comunidad, para que puedan responder a distintas fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Después viene la intercesión. Ya se hizo la consagración, después vino la aclamación, que es esto que acabo de decir, y luego viene la intercesión. Ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia. Y entonces ustedes ven que piden por el Papa, por los obispos, y se dice el nombre del obispo auxiliar, se piden por los difuntos, hay misas que se leen los difuntos en ese momento. También tú puedes tener en mente a tu difunto y ofrecerlo. Recuerda que no es solo el sacerdote, todos estamos celebrando. Y por todos nosotros. Entonces se hace esa oración de intercesión. Luego viene la doxología, la alabanza, la doxología. El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús, como dice, por Cristo, con Él y en Él. ¿Recuerdan? A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y viene el amén, amén. Todos dicen, y o si no, cantado, que es bellísimo cantado. Amén, 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 amén. No sigo porque voy a desafinar la última parte. Pero
esa es la parte bellísima, bellísima. Presten mucha atención a cada cosita de la Santa Misa, no te entretengas, a cada pedacito de la Santa Misa. Ya sabes que en este momento va la consagración, luego viene la aclamación, luego vienen oraciones de intercesión por el Papa, los obispos, los difuntos, por todo el pueblo de Dios, y luego viene la doxología, que es realmente lo que podríamos llamar el ofertorio. Esto sería realmente el ofertorio, no solo la presentación de las ofrendas allá en lo que llamamos ofertorio, sino aquí. El sacerdote ofrece al Padre a Cristo. Fíjense qué hermoso, cómo el sacerdote coge la patena con el cuerpo, a veces coge el cuerpo de Cristo con la mano y el cáliz y lo levanta a Dios, se lo ofrece al Padre. Esta es la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Estar allí en ese momento es como estar en el cielo, hermano. Entonces, en la unidad del Espíritu Santo. Y todos respondemos amén, ese amén que debe ser cantado. Este es el momento del gran amén. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura, mis queridos hermanos! Decir a todo esto, así es. Amén significa así es. Amén no significa así sea, así sea. No, no, así es, fiat, hágase. Yo sé que lo que tú estás diciendo, esto es real. Amén. Se hace una fusión de nosotros con lo que estamos viviendo. Amén. Fíjense que ese amén se hace una rimbombancia, ¿verdad? Para ver la diferencia. Es un amén. Yo me uno a esto, me adhiero a esto, creo en esto, de que Cristo está presente. Y luego vamos a rezar el Padre Nuestro. Tal como nos enseñó el Señor, debidamente nos enseñó, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Y entonces las personas levantan la mano. Fíjense que en el momento de la misa no hay ningún momento en que levantamos la mano. Ni al decir y con tu espíritu, ni en el momento del Padre Nuestro tampoco. Pero eso tenemos que tener mucha misericordia y mucho amor. Si una persona levanta la mano no es porque es un error litúrgico. No podemos ser policías de la liturgia. Si una persona en su corazón quiere levantar las manos, eso se va aprendiendo poco a poco. Por eso estamos aquí compartiendo esta enseñanza. Entonces en el Padre Nuestro rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahí no se dice amén, porque la oración continúa, Ahora, el Padre Nuestro debe rezarse reposadamente, hermanos. A veces estamos en la Santa Misa y el Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces no saben ni lo que está diciendo. Esto es una carretilla y unos por aquí, el otro por allá. El sacerdote debería marcar con su voz el tiempo, ¿verdad?, reposado del Padre Nuestro para vivir cada momento. Fíjense que el Padre Nuestro es una oración enseñada por el mismo Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así reposadamente, pausadamente, para vivir lo que estamos diciendo. Y luego, al final, no se hace el amén, porque la oración continúa, dice, líbranos, Señor, de todos los males. Recuerden cómo termina el Padre Nuestro, líbranos del mal. Inmediatamente, ahí no se hace el amén, el sacerdote engancha esa última parte que es una oración de liberación y la continúa la oración de liberación hacia una oración de paz. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, tan necesario, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
etc. Y continúa la oración de liberación y de paz. No es necesario alzar las manos como la postura sacerdotal, esta es la postura sacerdotal, solamente la hace el sacerdote y no corresponde a los laicos. Mucho menos tomarse las manos. Tú ves que se toman las manos para rezar el Padre Nuestro y al final hacen un electroshock, así. Ay, entonces, pero bueno, eso es costumbre de cada parroquia. Si el sacerdote lo permite, pues nada, no te pongas ahí a decir, no, porque es que no se hace. No, eso es una cuestión pastoral. Si eso une a la comunidad, si eso crea lazos en la comunidad de amor, de reconciliación, pues déjelo, tranquilo, ¿está bien? Ya irán aprendiendo poco a poco, poco a poco. Tampoco si una persona te va a tomar la mano para rezar el Padre Nuestro, no sé, tú haces así para no darle la mano. No, déle la mano. Ya poco a poco aprenderán. Antes de misa siempre se debe enseñar, a no ser que estén rezando el rosario, se deben enseñar estas cosas poco a poco, con mucha caridad y con mucho amor, sobre todo, dar clases de liturgia, Inviten a liturgistas, personas que estén preparadas, sacerdotes laicos que estén preparados para dar clases de liturgia en sus parroquias y enseñen todo esto y convoquen a toda la parroquia a estos conversatorios, ¿sí? Bueno, entonces, ya saben, se hace la palabra se llama embolismo. Escuchen bien, no se les olvide, se llama embolismo. Eso de hacer como un puente, coger el final del Padre Nuestro y continuar la oración. Eso se llama embolismo, ¿sí? Líbranos, Señor, de todos los males. Oración de liberación, pidiendo la paz y pidiendo protección. Luego viene la alabanza final, que también la llamamos doxología. Ya habíamos visto la doxología, por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Ahora esta doxología, que es la alabanza final, decimos: tuyo es el reino, ¿recuerdan? Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Tuyo, todos respondemos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y luego viene, después de la doxología, la alabanza final, viene la paz. La paz, que parece que a veces es la guerra. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote dice, pueden darse el saludo de la paz, madre del verbo, la que se arma en la misa. Uno va allá, el otro cruza el banco, el otro cruza el pasillo de un lado. Parece que es la guerra, ¿sí? La paz. ¿Cómo se debe dar la paz? Pues nada, usted le da la paz a la persona que tiene al lado, le dice la paz de Cristo. Y te dice con tu espíritu. Y el otro, la paz de Cristo. Le dice al de adelante que se vira hacia atrás, la paz de Cristo, y luego se vira que está atrás, la paz de Cristo, solamente a los que tienes, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. No hace falta cruzarse de banco, no hace falta saludar a toda la asamblea. Yo he visto personas que están en la Santa Misa y en el momento de la paz se viran y saludan a toda la comunidad, la paz, la paz, la paz. Y el colmo es que a veces hacen el signo de victoria, el signo político, que es venceremos, victoria, ¿no? Y a veces dicen la paz, la paz, la paz. Entonces, esto parece un show, ¿no? Nada de esto. Esto no es ni litúrgico, ni cristiano, ni nada de eso. Yo no sé dónde lo sacaron. Y mucho menos saludar a toda la asamblea como si esto fuera un show, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Viene el momento de la paz. Ahora, después de la paz, del saludo de la paz, viene el Cordero. Yo no sé qué van a hacer los liturgistas, en el tiempo, pero esto no se le ha dado una solución definitiva. No se le ha dado una solución definitiva. Cuando se hace el momento de la paz, viene el Cordero, pero es un cambio tan dramático, tan drástico, que a veces a uno le cuesta concentrarse. Porque en el momento de la paz, de saludar a todo el mundo, de la fiesta, que la paz no es el momento de saludar a aquella persona que tú no saludaste cuando llegaste a misa, ese no es el momento. Cuando termina la misa tú lo saludas. El momento de la paz es desear al otro la paz de Cristo. A principio del cristianismo estaba a principio de la misa,
¿verdad? La misa ha sufrido muchas evoluciones para reconciliarte con tu hermano. ¿Recuerdan aquello que decía, antes de poner tu ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano? O sea, en la Santa Misa, principio del cristianismo, antes de presentar el pan y el vino, se daba la paz. Ahora está al final. Entonces, en el momento de la paz que nosotros estamos viviendo, es un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de desear la paz, de darle la sonrisita al otro y demás. De pronto viene un momento dramático, cambio drástico de una concentración total para el Cordero. Por eso es que a veces ya en algunas iglesias se ha quitado el canto de la paz, porque hay cantos de la paz que son tan alegres, paz en la tierra, paz en las alturas, que nuestro gozo reine en nuestro corazón. Entonces unas canciones, mamá, y de pronto el sacerdote dice, Cordero de Dios que quitas el pecado. Entonces es un cambio dramático. Por eso es que en algunas misas se ha quitado el canto de la paz, para recogernos, ¿sí? Nos recogemos al Cordero. Y entonces, aquí en Estados Unidos, nos arrodillamos por disposición de una petición que se pidió a Roma. En otros países se queda uno de pie, ¿verdad? Y si te vas a arrodillar, ten cuidado con los bancos. Ya eso lo vimos en programas anteriores. El reclinatorio, no tirarlo, que parece aquello que una guerra, ¿no? Una bombas que están cayendo, un terremoto. No, coger el reclinatorio con la mano y lo bajas, o con el pie, pero lo bajas tranquilo. Bueno, el momento de la paz. Ya saben, aquí está a los lados, aquí está adelante, y en silencio te recoges al Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Puede ser cantado o puede ser rezado. El momento del Cordero. Y el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos presenta, que es Juan 1:29, dice, es bíblico. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos, dichosos los llamados a la cena del Señor, Apocalipsis 19:9. Está apoyado, todo está apoyado en la Biblia. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mateo 8:8. Todo ese diálogo es bíblico. Lo que dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Apocalipsis 19:9, dichosos los llamados a la cena del Señor. Y luego Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que decía aquel romano. Luego viene la comunión, que puede ser en la lengua directamente o en la mano. Puede ser de rodilla o de pie. Hasta que el Vaticano no diga otra cosa, así es como debe ser. Se da la opción. Si usted quiere, no es una sola forma, no es que solamente sea de rodilla y en la lengua. No, hasta que el Vaticano no disponga otra cosa, puede ser de rodilla y en la lengua, o de pie y en la mano, ¿verdad? Puede ser de las dos maneras, puede recibirse en la mano o puede recibirse en la lengua, de rodilla o de pie. Siempre recuerden acercarse bien al sacerdote para que no tenga que estirar tanto la mano. Recuerden sacar la lengua prudencialmente y no sacar 1 metro de lengua. Recuerden que tienen que decir, cuando el sacerdote le dice, este es el cuerpo de Cristo, decirle amén, ¿sí? Y ese es el momento de la comunión. Luego, cuando tomes la comunión, vas a tu banco de nuevo, en silencio, no andas por ahí visitando los santos de la iglesia, ni yendo al sagrario, porque en ese momento tú eres un sagrario y Cristo está dentro de ti, entonces te arrodillas en el reclinatorio o te sientas a esperar el momento de la purificación y el rito de despedida, que empieza con la oración postcomunión, en que el sacerdote dice, oremos, da un tiempo prudencial, hace la oración final y luego viene el rito de despedida y la bendición.
El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Entonces, en ese momento, inclinamos la cabeza para recibir la bendición, hacemos la señal de la cruz y luego el sacerdote o el mismo diácono dice, la misa ha terminado, pueden ir en paz. ¿Qué significa? Que ya la misa terminó. Entonces viene un canto de procesional cuando el sacerdote se retira con todos los demás. Entonces, pero ya la misa termina con la bendición. Siempre esperamos un momentico a que pase la procesión final y con el canto final. Bueno, con esto hemos puesto fin a estos 3 programas acerca de la misa paso a paso. Espero que te sirva de provecho y que prestes mucha atención a cada momentico de la Santa Misa. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Joel Alonso. Este es el programa Nuestros Tesoros. Y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.